Tengo mucho gusto en presentarles a nuestro hermano doctor Saúl Rodríguez Pérez, también licenciado en Derecho, doctor actualmente en una iglesia en San Luis Potosí, de la Iglesia Nacional Presbiteriana. También él ya está casado, tiene poquito, creo que tiene un año, hermano, de casado, ¿no? Poquito menos, ¿no? 4 años, no, al dedo, dice, sí estoy casado, un año. Entonces, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, él ya tiene más experiencia que Eder, ¿no? Entonces él va a podernos dar más sabiduría todavía. Y por otro lado, nuestro hermano ya tiene experiencia también pastoral y docente, tanto en el área teológica, cosmovisional, dentro de sus clases eran, o que él da a nivel licenciatura, las clases son en referencia a pensamiento calvinista, institución de la religión cristiana y otras parecidas. Entonces, nuestro hermano tiene ya una formación en esta área y va encaminándose a desarrollarse en lo mismo. Así que, amados hermanos y amigos, están en buenas manos. Nos dejamos en compañía del doctor Saúl Rodríguez Pérez, quien pues va seguramente a darnos una muy buena exposición. Que Dios les bendiga y bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo, por la invitación y es un gusto, hermanos, poder estar en esta noche con ustedes. Hace tiempo, me imagino que ya el doctor Raimundo comentó el proyecto de Por el Rey, comenzado hace un tiempo, y pues continúa en este sentido a través de esta modalidad virtual ahora. En esa primera reunión estuvo también el hermano Eliel Morales, que es de Morelos. Me da gusto saludarte, Eliel, también, que estás aquí. Dios te bendiga. Y sabemos que este proyecto tiene como meta formar al cristiano en una visión cristiana, así que vamos a continuar con la temática que se ha estado viendo a través de este libro que ustedes ya tienen. Y voy a compartir pantalla, nada más que no tengo el permiso, estoy viendo. A ver. Si me pudieran dar la... Listo, ya debe estar disponible. Ah, perfecto, sí, ya está. Entonces ustedes podrán estar viendo en pantalla la parte que corresponde, el capítulo 9 acerca de la ética, donde está haciendo esta gran pregunta, si es una ciencia teórica o práctica. Y bueno, en el desarrollo de esta clase o conferencia, como se quiera llamar, vamos a estar abordando el desarrollo de este tema en particular. Si hubiera alguna pregunta, pueden hacerlo, ya sea en el chat, o, porque aquí al momento de estar compartiendo no les puedo ver, entonces pueden mejor escribir que tienen alguna pregunta o duda y abrimos ese espacio. Al final, como quiera, va a haber un espacio de preguntas y respuestas si diera el tiempo, pero pueden también escribir en el chat, así que lo pueden hacer de cualquier manera. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a proceder a ver esta parte. Ustedes pueden ver en el capítulo cómo el autor empieza a hablar acerca del problema de reconciliar la realidad con la teoría. Muchas veces hay una discrepancia entre el quehacer teórico, que el quehacer teórico trata de tener una explicación de la realidad, y la realidad en sí. A veces la tarea teórica está desconectada de la realidad. No debería ser así, pero hay quienes han considerado un conflicto entre el pensamiento teórico y la realidad misma. Y entonces el autor está diciendo que el problema de reconciliar la realidad y pensar acerca de la realidad es tan antiguo como la filosofía. Y de hecho, en cierto sentido, dice él que la historia de la filosofía procura, de alguna manera, establecer ese proceso de reconciliación. Quizás aquí al inicio estamos ya advirtiendo de que para algunos el quehacer teórico como tal entra en conflicto con la realidad y que las explicaciones de la historia de la filosofía vienen a ser modos que procuran, de alguna manera, explicar la realidad en la cual vivimos, en la cual nos movemos.
Y es que de hecho, de alguna manera, la teoría, si no está orientada por una visión cristiana como la que estamos nosotros procurando, eh, tiene en gran medida contradicciones teóricas en su interior y fracasa en explicar la realidad. Con eso no quiero decir que una teoría cristiana o un pensar teórico desde el plano cristiano no va a tener ciertas aproximaciones o que va a ser totalmente perfecta, ¿no? El asunto es que entre los incrédulos, al no tener la revelación de las Escrituras, al no estar bajo la autoridad de Cristo ni bajo la dirección del Espíritu Santo, ven la realidad, pero no entienden el significado de la realidad. La realidad misma viene a considerarse como una base fundamental, última, a través del cual toda la realidad debe ser interpretada. Es decir, un elemento, un lado de la creación que un científico investiga, tiende a concluir que eso es el último, lo último de la realidad y que a partir de ahí se desprende el significado de todo lo que vemos. El matemático pondrá el número como eh, la base última de todas las cosas. Y así sucesivamente, lamentablemente, en las aproximaciones teóricas que parten de la explicación del mundo sin Dios, terminan teniendo una comprensión equivocada del mundo. Ahora, claro, hemos estado viendo de que nosotros como cristianos tenemos que acercarnos a la realidad, pero guiados por el Espíritu Santo, por las Escrituras, siempre sujeto nuestro pensamiento a la autoridad de Cristo. Yo creo que los cristianos tenemos un panorama más amplio, más rico para poder ver el mundo de Dios y poder desentrañar esas leyes que están dadas por Dios y ver cómo el mundo opera, porque la teoría o el quehacer científico no está peleada con la fe. De hecho, nuestra fe cristiana debe impulsarnos y orientarnos para nuestro quehacer científico o teórico. Así que en esta parte podemos ver entonces ese conflicto en el que muchas personas han caído, viendo que la teoría y la realidad están en pugna, en conflicto. Y aquí se deja ver un poco más. Hay quienes van a considerar que la teoría está en un conflicto permanente con la realidad, es decir, este mundo donde nos movemos y estamos operando allí, obviamente en un sentido no teórico, sino en un sentido de la experiencia común, digamos, y cuando entramos en la teoría parecía ser que estamos entrando en un asunto de conflicto con la realidad. No debe ser así, reitero, porque la teoría debe corresponderse con la realidad, puesto que la teoría trata de hacer una explicación científica de cómo está esa realidad operando, esa realidad que Dios ha creado. Así que cuando encontramos un conflicto entre la teoría y entre la realidad, muy probablemente nuestro quehacer teórico esté allí equivocado y necesitemos revisar nuestras conclusiones teóricas. Y hay un personaje aquí que el autor pone, que eso es muy importante considerar, sobre todo en el tiempo en el que Karl Marx le tocó vivir y proponer esta idea de mundanalizar a la filosofía. Aquí voy a dejar de compartir un momento para poder comentar esta parte. En el tiempo de Karl Marx, la filosofía que estaba en boga era la filosofía idealista alemana, donde prácticamente se centraba mucho la atención en el pensar, en la razón. Tanto es así que el pensamiento tenía que seguir mejorándose a través de una contradicción. Hegel es el que propone, por ejemplo, el método de la tesis, antítesis y la confrontación entre la tesis y la antítesis da como resultado la síntesis. Una forma de racionalismo bastante elevado donde el quehacer científico o filosófico en este caso estaba prácticamente desconectado de la realidad.
Marx advierte esa situación y él propone mundanalizar a la filosofía, es decir, hacer que la filosofía contribuya para el desarrollo de la realidad y en este caso a través de la filosofía pretende cambiar la realidad dinámicamente. Y uno puede ver cómo este impacto de Karl Marx se va a dejar ver en su propuesta, sobre todo en términos políticos y económicos, porque aunque Karl Marx va a rechazar el idealismo en cuanto a solamente razón, desconectado de la realidad, va a adoptar un método dialéctico, el que usa Hegel en el sentido teórico. Hegel usa el método dialéctico de confrontación de la tesis con la antítesis para generar la síntesis. En el caso de Marx va a utilizar ese método en términos, digamos, culturales, hablando en términos de la economía. Va a poner allí como en la historia hay una constante lucha de clases donde toda la realidad o la configuración social está determinada por esa dialéctica, en esa constante lucha de clases. Y eso va a tener una implicación para Marx en su propuesta. Dicho sea de paso, también este método dialéctico se va a aplicar en el caso de Hitler, lo va a utilizar en el plano de la raza humana. Para Hitler, va a considerar que los alemanes han llegado a un grado de desarrollo como persona, donde han llegado, digamos, casi al tope, ¿no? Son personas mejores y las demás sociedades no son dignas de estar en esa situación o no están en ese progreso. Y por lo tanto, Hitler va a considerar esta parte dialéctica de la filosofía idealista aplicado al campo de la raza humana. Y bueno, vamos a ver que a través de esa comprensión, pues él legitima la masacre respecto a aquellas personas que no han alcanzado un grado de madurez como los alemanes, ¿no? Y vamos a encontrar esta situación de genocidio en ese tiempo. Alguien más lo va a aplicar a la biología en cuanto esta parte biológica en la idea de la evolución o evolucionismo, donde vamos a encontrar que hay un proceso evolutivo de selección natural donde el ser humano va amplificándose o llegando a ser a través de un proceso de selección natural. Entonces, este impacto de la filosofía idealista pues va a tener repercusión en la sociedad en su momento. Aquí el autor pone en el caso de Marx que él aboga por mundanalizar la filosofía. La tarea de la filosofía debe consistir en cambiar la realidad dinámicamente, es decir, a través del proceso cultural. Bueno, entonces regreso a la diapositiva para que podamos ver. Aquí tenemos también otras corrientes, como es el practicalismo y la idea de teoría. En este caso, en el ámbito del practicalismo, vamos a encontrar a Sócrates. Sócrates fue proponente del practicalismo, casi no tenemos de él algunos escritos, o los escritos en sí, porque no vemos que haya escrito como tal, pero quien va a reproducir su pensamiento es Platón. Él, como practicalista, consideraba que una buena perspectiva automáticamente te llevaría a una buena acción. En otras palabras, el conocimiento correcto te lleva automáticamente a tener una acción correcta, porque aquí estamos hablando de esta idea de ver el campo de la teoría y su implicación en el campo ético. Aquí estamos viendo que el conocimiento te va a llevar a una acción correcta. Así se está considerando para Sócrates la idea de la acción buena tiene que estar previamente fundamentada en un conocimiento correcto. Nosotros decimos no es así porque nosotros advertimos, de acuerdo a las escrituras, la realidad del pecado.
Y el hecho de que alguien conozca cómo debe vivir no necesariamente significa que va a vivir correctamente. El pecado del ser humano le lleva a actuar fuera de la voluntad de Dios. Así que en este caso, la falta de conocimiento no es el motor que nos impulsa a actuar de una manera incorrecta. No es eso. A veces no siempre los más grandes conocedores son los más grandes hacedores. Pero bueno, Sócrates está considerando que esto es así como él lo planteaba. Hay otra situación en este caso, es la comprensión para el griego de la teoría. Y aquí hay un asunto que tenemos que comprender, qué es lo que los griegos en esta época, sobre todo temprana, llegaban a concebir tocante a la teoría. Nosotros pensamos que teoría es abstraer, en nuestro tiempo, abstraer un aspecto de la realidad mentalmente, hacer un rompimiento de toda esa realidad que existe como un todo, hacer un rompimiento de un aspecto y analizarlo abstractamente en confrontación con todos los demás aspectos. Eso es hacer teoría. Pero para la visión griega, teoría era contemplación de la realidad, pero esa realidad, sobre todo en el caso de Platón, no estaba en lo que vemos a nuestro alrededor. Para Platón, la realidad estaba fuera del mundo. Lo que nosotros veríamos a nuestro alrededor, vemos un lago, un árbol, los animales, una roca, no es realidad para Platón. Lo que vemos alrededor es una imitación de la realidad. La realidad está allá afuera, en lo que él llama el mundo de las ideas, porque Platón va a ser un realista. La idea de realismo es una corriente filosófica que coloca la ley no en el mundo, sino fuera. Y para Platón, pues la verdadera realidad está allá fuera, en el mundo de las ideas. Entonces, hacer teoría para él es elevarse en un grado de contemplación de la realidad, es decir, como si yo me elevara a contemplar la realidad y una vez que he contemplado la realidad como filósofo, puedo descender a este mundo ilusorio para poder explicar de una forma más informada acerca de lo que existe en el mundo, porque este mundo no es la realidad, sino solamente una forma, quizás más degradada de la verdadera realidad, como una imitación, y el filósofo que previamente se había elevado en contemplación de la realidad, podía descender a este mundo y tener un buen conocimiento o un mejor conocimiento de lo que le rodeaba. Cuando encontramos en los escritos de Platón esta parte cuando está en la cueva y sale para ver y luego regresar y puede ver las personas que están allí dentro de la cueva, es una explicación de este salir del mundo. El salir de la cueva es salir de este mundo ilusorio y trasladarse al mundo de las ideas para que luego al regresar podamos ver de una forma más correcta lo que está realmente rodeando al ser humano. Aquí tenemos entonces, por esta misma razón, que la teoría está desconectada de la realidad que vemos, porque para Platón lo que vemos no es la realidad, sino pues una triste ilusión, ¿no? Aquí ya hay un rompimiento, por eso vemos aquí la idea de cómo muchas veces la teoría no logra explicar cómo la realidad opera, porque sobre todo en el caso de Platón, pues está considerando la realidad fuera del mundo, y ahí hay una problemática fuerte y su implicación para el quehacer teórico, pues va a ser notorio, ¿no? Ok, aquí tenemos dos personajes importantes. Ustedes podrán ubicar, en el caso de Platón, tiene el dedo hacia arriba y en el caso de Aristóteles, la mano apuntando
hacia el frente. Aquí es una pintura que está describiendo dos corrientes filosóficas en Atenas. Los dos personajes que están allí es Platón y Aristóteles, con dos corrientes de pensamiento bastante fuertes allí, que van a estar mostrando sus posiciones filosóficas. Platón tiene el dedo hacia arriba apuntando al mundo de las ideas, la realidad que él considera, que está fuera del mundo, porque él no ve que el mundo sea la realidad, sino que la realidad está en ese mundo de las ideas. Su dedo está hacia ese mundo de las ideas. En el caso de Aristóteles, él ve más el mundo material, ve las cosas que existen y considera que la ley está dentro del mundo, a diferencia de Platón, que la ley lo coloca fuera del mundo, en el mundo de las ideas. Aristóteles entiende que la ley está dentro del mundo, por eso apunta su mano hacia el mundo empírico que podemos observar. Aquí hay dos visiones entonces tocante a dónde está la ley, dónde podemos encontrar la ley que sujete el mundo. Para Aristóteles la ley está en el mundo, para Platón la ley está fuera del mundo, en un mundo, pues, no sé si fantástico, extraterrenal, pero bueno, él va a considerar que la ley está fuera. Esa visión se le llama realismo. Considerar que la ley está fuera del cosmos es la posición filosófica del realismo, mientras que Aristóteles es más materialista, ¿no? En ese sentido de ver que la ley está dentro del cosmos. Hasta aquí, antes de proceder o continuar, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario de esto que estamos planteando o que el autor también está aquí considerando como algo importante. Así que si hubiera alguna pregunta, sería el momento. No logro verlos, a ver. Ya. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Si no, yo voy a hacer algunas preguntas para retroalimentación. ¿Qué es lo que creía Sócrates cuando hablamos del practicalismo? ¿Qué es el practicalismo? A ver, Alfonso León, hermano Alfonso León, ¿qué es el practicalismo de Sócrates? Es una postura que él tuvo. Sí, no está el hermano Alfonso. Iván Amador, algo que pudieras comentar. Mira, no estoy seguro. Supongo que tiene que ver con el tema de que todo fuera práctico, lo viera como práctico. De hecho, le di una lectura más al capítulo. Digo, entiendo un poquito el concepto general. La verdad es que tiene un nivel académico que me parece que me rebasa. Pero más que nada lo que me llama la atención es, no veo mucho como el objetivo de este capítulo dentro del libro y lo que vemos. Tal vez hacia allá va mi duda principal. O sea, como que sí, claro, teoría práctica y eso cómo se engloba dentro de nuestra cosmovisión y por qué es relevante a este curso. Sí, sí, de hecho es creo, muy importante para conocer, en este caso, algunas corrientes teóricas. Y lo que nos está planteando el autor es, vean, la cosmovisión que está detrás de cada corriente filosófica. Aquí ya no nos está hablando prácticamente de cómo opera la cosmovisión en su forma, como diríamos,
conceptual como lo estamos aprendiendo, sino cómo ya está operando en la teoría. En este caso, pues obviamente vamos a encontrar que en el caso de Platón, pues su cosmovisión no es cristiana, él está partiendo de una cosmovisión pagana donde no puede ver que esta realidad haya sido creada por Dios, sino que él está considerando un mundo ilusorio, quizás fuera de este mundo, como lo que está dando sentido, significado al mundo. En el caso de Aristóteles, pues es otra posición también pagana, donde él, de hecho, más adelante va a hacer una mezcla entre dos corrientes cosmovisionales de dos religiones. Aristóteles va a tomar la religión de la naturaleza, donde hay todo un proceso de cambio, las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren, y va a dar a luz una religión llamada la religión de la naturaleza, y también va a mezclar la religión de la forma, donde ciertos personajes han abandonado esa vida de transición y han migrado a un mundo pues más digamos, perfecto, y van a habitar en el Olimpo. Y esta segunda religión, la religión de la forma, es la religión posterior a la primera religión, y es la religión que va a definir toda la configuración de Grecia en su estructura social, política, económica, religiosa, y se va a ver mucho allí, porque van a ser esos dioses divinizados, más amplificados, que van a estar operando detrás de todo el desarrollo cultural. Entonces ahí ya se puede ver cómo una cosmovisión pagana en conflicto está llevando a la creación de una cultura que va a estar definida por conflictos. Ustedes pueden ver en Grecia va a haber un conflicto permanente, incluso esta relación social entre plebeyos y patricios ya más adelante en Roma, porque ellos van a tomar esta idea griega, y hay ese conflicto donde los plebeyos no pueden ser ciudadanos, porque no tienen ese carácter de ciudadanía, porque no son descendientes de este linaje primordial que le favorece a la divinidad, y va a haber conflicto. La sociedad va a estar viviendo en conflictos. Grecia va a tener un desarrollo social bastante bélico, conflictivo al interior, hasta que pues, se puede ver su colapso, precisamente porque las cosmovisiones que van a estar detrás, dando sentido a su cultura, pues son cosmovisiones paganas que generan conflicto ya en la realidad. Yo creo que esta parte, sobre todo, también lo está desarrollando en el campo de la ética, porque finalmente el autor va a hacer una propuesta respecto a la ética, como en este caso hay personas que van a considerar que la ética cae en el campo de la práctica y no en el campo de lo teórico, y colocan la ética en todo lo práctico. Pero el autor nos va a decir, y como vamos a ver más adelante, que hablar de lo práctico, pues es dejarle un campo bastante amplio a la ética, ¿no? Y la ética en este caso se coloca como esa ciencia del bien y del mal. Ese es otro de los problemas que podemos ver y que vamos a ver también más al rato, cómo la ética se postula como esa ciencia del bien y del mal. No está encarrilada en el lugar correcto. En este caso, la ética empieza a ser considerado, creo, como un marco filosófico más que una ciencia particular. Entonces, sí tiene relevancia esta parte. Obvio que aquí está hablando en un sentido de conflicto de la teoría y la práctica y llevándolo a la aplicación de la ética. Y la pregunta que les hacía, el practicalismo. El practicalismo, que es una posición socrática, va más o menos en esta dirección, que un buen conocimiento te lleva a una buena acción. ¿Cómo podríamos ver ese practicalismo actualmente en nuestra sociedad? Claro, con su propio matiz. Es una pregunta que hago al explicar que el practicalismo es que el hombre, al tener un buen conocimiento, tendrá por naturaleza una buena acción.
¿Cómo lo ven ustedes aplicado en nuestro contexto, hoy en nuestros días? ¿Alguien que quiera participar? Soy Silvia Alegría. Quisiera comentar que verdaderamente, ya lo dijo usted hace un rato, que no necesariamente las personas que tienen conocimiento está bien hecho lo que hacen. Y es muy actual, ¿no? Porque, bueno, a veces hemos cambiado ya de persona que ahora gobierna, de partido diferente, y hemos pensado que, bueno, ellos vienen de una situación diferente, pero igual, no tenemos necesariamente que esperar que ellos actúen como deben hacerlo, ¿no? En favor del pueblo y X, pero realmente no, la gente, nuestra naturaleza no es buena, nuestra naturaleza es pecaminosa y no podemos esperar que la gente sea buena, como dice el libro. Gracias. Exacto, Sócrates no ve esa depravación total del hombre, pues no es un cristiano, no acepta la Biblia como tal y no ve una caída en el hombre. Así que para él, pues un buen conocimiento automáticamente te lleva a una buena acción. Ale, ¿querías comentar algo? Adelante. Claro, gracias, Saúl. Quería comentar que eso es el ideal, pero pues estamos lejos de cumplir el conocimiento que tenemos o convertirlo en una realidad, nuestro conocimiento cristiano en una realidad de nuestra vida. Aunque damos pasos hacia allá y es el deseo de nuestro corazón puesto por Dios, estamos lejos, incluso la Biblia nos invita a eso, ¿no? Ser hacedores, no tan solo oidores. Aunque escuchemos la verdad de Jesucristo, nuestro pecado nos impide que sea una completa realidad de nuestra vida. Entonces, pensar que podemos partir de un conocimiento correcto y eso nos va a hacer vivir en integridad, incluso esa fórmula deja fuera a Jesucristo. Y creo que es importante señalar estos pensamientos que justo menciona el autor. De pronto nos parecen lejanos a la iglesia, pero nosotros mismos metemos nuestras ideas a, a la iglesia e incluso podríamos ser platónicos en este sentido de nuestra ilusión y pensamiento, discernir comportamientos cristianos, ¿no? Y bueno, aristotélicos también, porque podríamos pensar o tomar leyes que, que hemos, no sé, hemos pensado o que no son una realidad o no sé, por ejemplo, en, él habla acerca de lo que ya está en el mundo, pero por ejemplo podríamos llegar a pensar que la homosexualidad o estas cosas son correctas porque son aceptadas socialmente y aceptarlas por completo, ¿no? Entonces, bueno, quizá en este ejemplo estoy diciendo una locura, pero va en este sentido. Creo que estos pensamientos de pronto nos parecen lejanos, pero siguen influyendo hasta la fecha nuestra forma de pensar y de vivir nuestro cristianismo. Perdón, Exacto. una última cosa. Solo que nos cuesta trabajo reconocerlos porque no lo conocemos. O sea, no podemos identificar un pensamiento platónico, uno aristotélico, etcétera. Exacto, y por eso la pregunta va encaminado a esto. Tú podrías en este momento, es decir, tú desde todos los que estamos aquí, identificar a los practicalistas modernos, porque pareciera ser que este pensamiento es tan lejano, no es socrático, pero ¿cómo podemos ver a los practicalistas modernos actualmente? Por ejemplo, se dice que
Nuestra sociedad está viviendo mal, vive mal, hay situaciones de criminalidad, robo, un sinfín de cosas. ¿Cuál es la solución a la problemática social que educación. enfrentamos? ¿Mande? La educación. La educación. Pensar que la educación va a solucionar todo es una visión practicalista moderna, porque estamos diciendo, ok, lo que va a solucionar esta problemática, en el fondo, la solución es dar educación. Nosotros sabemos que sí, la educación va a ser importante, pero ella no va a lograr cambiar la situación de nuestra sociedad, porque no puede haber reforma social sin reforma del corazón. Un corazón que no está sujeto a la autoridad de Cristo no puede transformar su sociedad. Vean cómo ya allí nos apartamos de los practicalistas bajo una visión cristiana. Es lo que quiero que puedan observar, cómo el practicalismo no es tan antiguo, como decía Alex, sino que está vigente en nuestros días y tenemos que tener la capacidad de identificarlos. Jazz, Cárdenas o Jazz, adelante. Hola, sí, ahorita que habló Ale, se me vino a la mente sobre una publicación que vi en el Facebook que decía cómo es mejor ser buena persona o algo así, o tener buenos actos de lo que es moralmente correcto, que ir a la iglesia y alabar a Dios o algo así. Entonces, ahí pues yo creo que es algo así como el practicalismo, que realmente creen que sabiendo lo que es correcto, las normas, realmente las van a lograr realizar todas sin tener a Cristo en su corazón. Yo creo que eso sería imposible. Sí, y esto que comentas, lo vamos a ver un poquito más adelante porque en nuestro contexto, la sociedad considera a la ética como el campo de estudio de lo bueno y lo malo. La ética se convierte para el pagano en dirección, como si fuera la Biblia. Nosotros tenemos las escrituras, que es la palabra que da dirección al corazón a través del Espíritu Santo. Pero el incrédulo, como no acepta a Dios ni su palabra, va a tratar de encontrar dirección en algo. En este caso, la ética se convierte en esa ciencia que va a dar dirección, y por eso la ética viene a ser un campo de estudio, según algunos, de lo práctico, no de lo teórico, sino todo el campo práctico está bajo el dominio y dirección de la ética, y ahí hay una problemática. Tenemos que entender que la dirección no viene a través de un campo científico. La dirección lo da Dios mediante su palabra escrita, las escrituras, a través del Espíritu Santo. Entonces el incrédulo, como no acepta esto, trata de encontrar dirección en algo dentro de la creación. Muy interesante eso. Ahora, continuamos entonces en esta parte. Ya explicábamos esta situación de cómo veía Platón y Aristóteles. ¿Alguien más? Creo está levantando la mano. Adelante. Sí. Digo, para contestar un poquito a la pregunta que hiciste, me quedé pensando de cómo el conocimiento nos hace actuar de manera diferente. Digo, creo que es muy claro en cuanto a las ciencias de aplicación exacta, física, matemáticas, química. Oye, ya sabemos que tomar bebidas con plomo pues nos hace daño. Ya sabemos que separar el agua que tomamos del agua donde defecamos pues tiene importancia. Una serie de cosas que el conocimiento de ciertas ciencias exactas nos ha traído. En las ciencias de aplicación no exacta, pues se vuelve un poquito como dices, o sea, ¿cuál es el mejor sistema económico? Pues, no existe ninguno, o sea, todos van a ser igual de deficientes, buenos y malos en algunas cosas, no hay una única cosa. Y me llamaba un poquito la atención lo que decían como de que es necesario que conozcamos esto para saber cuándo otros lo están haciendo. No sé, o sea, realmente un poquito, digo, porque podríamos conocer muchas cosas, pero lo que nos interesa es conocer lo que Dios quiere que conozcamos y aplicar eso y tirar todo lo demás a la basura. Todo lo que no viene de parte de Dios, tirarlo a la basura. Entonces, no sé por qué se vuelve tan relevante el que podamos
identificar diferencias entre cómo piensan los que no piensan acerca de lo que Dios nos ha dicho. No sé, es como un poco la pregunta y, digamos, para entender bien el sentido de esto. Sí, claro que en un sentido tenemos que conocer la verdad, es decir, la palabra de Dios, que nos da dirección por medio del Espíritu Santo para identificar el error. Eso es un hecho. Pero no sería eso lo único que tenemos que hacer. O sea, identificar sistemas teóricos, idolátricos, pues sí es bueno si estamos en esa parte, pero lo importante, y yo creo que incluso en este diplomado, es no solamente identificar para no irnos tras estos sistemas atractivos que parecían estar guiados por la verdad, sino para que realmente guiados por la verdad mediante el Espíritu Santo tengamos la capacidad primero de identificar, pero también de proponer. Esa es la idea. Proponer como cristianos o dar una alternativa cristiana en el campo en el que nos toca vivir. Claro que si estamos en el campo teórico, filosófico, pues sí, es parte de eso, es parte de la dinámica, el identificar. Si alguien está en el campo más no tanto teórico, pues no tendrá que desentrañar esta situación porque no es su afán. Pero si Dios llama a algunos a proponer, pues sí, también es necesario por lo menos identificar. Porque hay muchas cosas que aceptamos acríticamente, es el problema, considerando que son buenas y nos vamos tras esas ideas, considerando que son buenas. Y si no sabemos identificar los espíritus que están detrás de esas ideas, pues vamos a pensar que estamos operando cristianamente cuando no. Entonces yo creo que en ese sentido es bueno. Y por eso tener una cosmovisión cristiana nos ayuda a traer sujeto nuestro pensamiento a la autoridad de Cristo, porque no solamente es nuestro corazón, sino engloba también nuestro quehacer teórico. Ahora, tenemos también aquí esta idea de la discrepancia que van a tener otra vez en este conflicto entre la teoría y la práctica, concebido en este punto entre el intelecto y la voluntad. Esto ya es en la Edad Media, ya no estamos en la etapa griega, sino en la Edad Media. Y aquí vamos a tener un personaje, Aquino, cuando él va a establecer una ética intelectualista. Para Aquino, aquí hay que tener también o precisar que Aquino fue un aristotélico, realmente en su sistema de pensamiento. Al tener una visión aristotélica, consideró, por ejemplo, que el ser humano había sido creado con un don sobrenatural y la caída del pecado no fue radical como la Biblia lo enseña, que el hombre ha caído en su corazón y se ha apartado su ser, ha sido afectado por el pecado. Para Aquino no. El pecado consiste simplemente en la pérdida de ese agregado que tiene, llamado don sobrenatural. Y entonces, si en la caída del pecado solamente se pierde ese agregado, queda el hombre natural. Y entonces puede guiarse en el mundo a través de la luz natural de la razón. No necesita de la dirección que Dios va a dar mediante las escrituras para poder vivir para la gloria de Dios, porque el hombre en sí está intacto. Su razón no ha sido afectada por el pecado. Y bueno, en términos de la ética, pues él va a postular la idea de una ética intelectualista, es decir, una ética guiada por la razón. Tú puedes actuar correctamente a través de la luz natural de la razón. Lo que la luz natural de tu razón te dicte que es correcto, será correcto. El hombre prácticamente en su razón puede determinar aquello que es correcto o incorrecto. No necesita tanto de la revelación de Dios, sino él mismo, de una forma muy antropocéntrica, el hombre conoce qué es lo bueno y lo malo. Se convierte en legislador prácticamente de lo bueno y lo malo. En contraposición vamos a encontrar a Duns Scoto, quien va a dar más preponderancia a la voluntad, no tanto a la razón, como en el caso de Tomás de Aquino, sino la voluntad, y entonces va a postular una ética voluntarista. La voluntad te guía hacia
acciones correctas. Y aquí vemos implementada esta situación, aún en Aquino, que para algunos es un gran personaje, sobre todo en el campo del catolicismo romano. Hemos de notar que él, más que ser bíblico, era un griego, un aristotélico, y metió esa idea aristotélica al campo teológico, y ahí hay una gran pues, se desvirtuó la enseñanza central del Evangelio, porque lo que se propone no es tanto el Evangelio, sino más bien una visión aristotélica del hombre, una visión antropológica que no reconoce la autoridad de Cristo y la dirección que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Aquí podemos notar esa parte. Pero la historia de la filosofía o de los pensamientos y su aplicación en la ética no concluye allí. Vamos a ver cómo más adelante llega la época del racionalismo, donde tenemos la filosofía humanista. Aquí quiero precisar, cuando hablamos de humanismo, en este caso no es tanto una actitud filantrópica del hombre. Cuando decimos humanismo no queremos decir que el hombre es una buena persona y que ayuda a otros. Filosofía humanista prácticamente indica que el hombre se coloca a sí mismo como la norma última de todas las cosas, como el legislador absoluto de todo, donde él viene a ser ley para sí mismo, no necesita de la voluntad de Dios. El hombre en sí se coloca en el lugar que le corresponde a Dios. Dios está afuera, el hombre queda solamente allí para determinar lo que es correcto o incorrecto. Esta visión pues empieza a tener su impacto desde 1600, se ve aquí en esta parte temprana de la filosofía humanista, y va siempre a estar enfatizando la razón, y este asunto de la razón no es algo novedoso, ya lo tenemos fuertemente en el caso de Platón, Aristóteles. Los griegos estaban enfatizando en gran medida la idea de la razón. El hombre a través de su intelecto puede determinar aquello que es bueno y verdadero, ¿no? Necesita de Dios, de su voluntad revelada. Es el hombre que con la luz natural de su razón, como lo decía Tomás de Aquino, pues es guiado hacia aquello que es bueno. Entonces tenemos aquí un énfasis desmedido al aspecto lógico, un aspecto que es bueno. Digamos, Dios nos creó con la capacidad de analizar, con la capacidad de discernir entre un concepto y otro para hacer una depuración conceptual de lo que analizamos dentro de la creación. Es decir, lo lógico es bueno, pero cuando lo lógico es ya no tomado como un aspecto más dentro de la realidad, se coloca como un ídolo y nace la razón. El racionalismo es la sobreelevación de lo lógico, es decir, desarraigar de lo lógico de la realidad y colocarlo como si fuera un ídolo, de donde fluye todo. Y el problema de la filosofía humanista es esa, que termina idolatrando la razón. La razón se convierte en Dios, en minúscula, ¿no? Que va a guiar la vida total del ser humano. Pero más adelante, ya en los años 1700 a 1800, va a surgir la Ilustración, que va a tener un énfasis en la razón, ¿sí? Pero va a hacer énfasis en el conocimiento práctico. Es decir, no se deja, el asunto de lo teórico no muere, pero tratan de enfatizar el conocimiento práctico. Es como una oposición o un contrapeso al racionalismo, en este caso hacia el practicalismo. Va un poco más encaminado a esa dimensión. Y fue en ese contexto de la lucha entre la sobreelevación de la razón y en el polo de la un poco elevación de la práctica, donde nace el idealismo, porque el idealismo trata de reconciliar esos polos que están en conflicto, porque el humanismo, en la filosofía temprana, hay un énfasis desmedido en la razón, divorciado de la realidad,
en la ilustración se trata de componer esa situación y hay un énfasis en lo práctico. El idealismo trata de conciliar esos dos polos que están en constante conflicto, y ya les explicaba que el idealismo va a tener pues gran impacto, yo creo, en la sociedad a través de por ejemplo, la idea que va a tener Karl Marx y lo va a aplicar, aunque rechaza el idealismo, el racionalismo, va a utilizar su método para entender a la sociedad. Y entonces tenemos allí esa situación. Uno de los idealistas fue Kant. Y vean aquí, Kant trata de alguna forma de reconciliar esta pugna que hay entre el racionalismo y el practicalismo. Y él va a sostener que el conocimiento, que si bien es cierto, comienza por la experiencia, no puede concluirse en la experiencia misma. Requiere del sujeto, es decir, del ser humano, que en su intelecto ordene todo y le dé forma a ese conjunto de conocimiento que viene de la experiencia. Entonces el ser humano, que si bien es cierto, puede ver la realidad y advertir a través de su experiencia cierto conocimiento, va a necesitar de un ente ordenador que le dé forma y significado a ese conocimiento disperso que no tiene un sentido, un significado en sí. Comienza así por la experiencia, pero quien le va a dar forma finalmente es el sujeto. Entonces Kant trata de reconciliar ambos polos en este conflicto que podemos estar viendo en relación al racionalismo y el practicalismo en esos momentos. Y claro, vamos a llegar a un punto en la historia de la filosofía que trata de explicar la realidad en el punto del irracionalismo, que esta es la parte posterior al racionalismo. Irracionalismo, como vamos a ver aquí, no significa que el hombre no piense, ¿no? Porque hay actividad teórica, filosófica. Si bien es cierto, el conocimiento teórico, es decir, el énfasis a la razón se destrona, no totalmente, porque el hombre, para que pueda generar ideas, tiene que hacer uso de lo lógico. El asunto teórico sigue estando. Pero sí va a haber un cambio en el caso de la razón práctica que va a postular Kant, va a ser cambiada por un acto libre práctico. Y esta idea de cambiar la razón práctica al acto libre práctico es una de las propuestas del irracionalismo, y también algo que va a estar poniendo aquí el irracionalismo como sistema filosófico es que no hay una ley moral universal de carácter lógico, no podemos llegar a hablar de una ley moral, lo que se decía en el racionalismo, que el verdadero conocimiento te lleva a buena acción. No hay posibilidad en ese sentido, y en su lugar se va a proponer que el hombre sea autónomo, la autonomía humana y su libertad creativa. El hombre es un ser creativo que va postulando cosas. El hombre puede generar incluso en su praxis cultural aquello que es verdadero. Y de aquí creo yo va a empezar a nacer lo que conocemos como posmodernismo, porque el posmodernismo no va a encontrar una norma, por ejemplo, la Biblia no es norma para la vida total, sino que la verdad está configurada o asentada en los minigrupos. Las pequeñas sociedades son las que van a dictar lo que es bueno, lo que es verdadero, y nacen allí las pequeñas sociedades que dictan lo que es correcto o incorrecto. Entonces, yo creo que aquí el irracionalismo pues ya nos está dando como un panorama de lo que va a acontecer más adelante. En el caso
contemporáneo, un ejemplo de ello, pues es el posmodernismo que toma allí estas ideas, o abreva de allí. El autor también va a estar diciendo, o nos va a estar llevando a analizar algunos puntos de vista que son tradicionales acerca de la ética. Y dice que existe la tradición de considerar que la ética tiene como campo de estudio lo práctico. Es decir, todo lo que es práctico está bajo el estudio de lo ético. Lo teórico, pues no, lo teórico está fuera de lo ético, pero lo que es práctico está bajo la tutela o dirección de lo ético. Pero esta es una gran problemática, como vamos a ver más adelante, pero lo que interesa mencionar aquí es precisamente que muchas personas, teóricos, van a estar abogando porque la ética sí realmente está definido en su campo de estudio por aquello que es práctico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Mackenzie él está diciendo que el estudio de lo que es correcto, la ética es el estudio de lo que es correcto y bueno en la conducta del ser humano. Dice, sigue diciendo, es la teoría general de la conducta que considera las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o maldad, su tendencia al bien o al mal. Esta parte que está diciendo Mackenzie aquí es que la ética tiene un campo de estudio. ¿Cuál es? Pues la conducta humana, definido ya sea por lo bueno o lo malo. Es esa teoría general de la conducta en su totalidad que va a considerar todas esas acciones del ser humano en referencia a su justicia o maldad, en la tendencia de hacer el bien o hacer el mal. En otras palabras, la ética es un campo práctico porque es el estudio de la conducta, pero además se convierte en la ciencia del bien y del mal. Es decir, en la propia estructura o el análisis de un aspecto de la realidad, vamos a encontrar para él dirección. La dirección está dada en la estructura misma, porque pues la ética finalmente va a estudiar un lado de la creación, pero para estos teóricos es que ese lado de la creación te ofrece dirección. Nosotros sabemos que no. La dirección no está en la realidad creada, sino que la dirección lo da Dios a través de su palabra escrita, que mediante el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Pero no observando algo de la creación vamos a tener dirección. Sí, hay constantes. Las leyes de Dios son regularidades que están allí dadas. Si las desobedecemos, pues vamos a tener consecuencias. Pero la dirección no viene de la creación como estructura, sino que viene por la revelación que Dios ha dado a través de su palabra, que en relación al Espíritu Santo nos guía desde nuestro corazón hacia actos de justicia. Esto es importante considerar. Otro de los proponentes aquí tenemos lo que está diciendo, que la ética es el estudio sistemático de las acciones humanas. Vean, acciones humanas. La ética estudia las acciones humanas desde el punto de vista de su justicia o su maldad como medio para alcanzar la felicidad, que es lo que estamos viendo aquí. El hombre sí tiene una meta, alcanzar la felicidad. Y bueno, en este caso, pues yo creo que lo va a alcanzar a través de ser un ser ético, ¿no? Diría aquí. Nosotros sabemos que el hombre fue creado con un propósito. No sé cuántos de los que están aquí saben esta pregunta y su respuesta de, creo es el Catecismo Menor y Mayor de Westminster, cuando dice cuál es el fin principal del hombre. ¿Alguien lo sabe? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin no es ser feliz, como dice aquí Frankemann. El fin o la meta de todo ser humano es la gloria de Dios. Y el hombre, claro, va a ser feliz porque ahí dice que vamos a ser felices también
siempre y cuando estemos encuadrados dentro de la voluntad de Dios. Al momento que el creyente o el hombre está dentro de la voluntad de Dios, es feliz, claro, porque no puede el ser humano encontrar felicidad si no está dentro del marco de la voluntad de Dios. Y claro, su meta última no se agota en sí mismo. La meta última del hombre va hacia Dios, vive para la gloria de Dios. Claro que estos puntos de vista dados aquí pues nos muestran que quienes están entendiendo que la ética aquí es como la ciencia del bien y del mal, agrupando todas las acciones humanas y que a través del ser un ser ético vamos a alcanzar la felicidad como meta última, pues nos muestra que se quedan cortos en esta idea porque no conocen del Evangelio, es obvio. Hay otro autor que dice que la ética puede ser definida como la ciencia de la conducta humana de acuerdo con la razón humana y dirigida por la razón, hacia el fin natural y final del hombre. Este es un asunto altamente racionalista porque lo que está diciendo es el hombre a través de la luz de su razón puede definir aquello que es bueno o malo en su conducta. Es decir, la razón va a dictar al ser humano qué es lo bueno y lo malo. ¿Quién es el que define qué es lo bueno y lo malo? En este caso, el ser humano, a través del ejercicio de su razón. No hay un Dios que esté diciendo que es bueno y malo, sino el hombre mismo se considera el legislador último de aquello que es bueno y malo. Pareciera ser muy bondadoso, pero sabemos que cuando el hombre pone una norma ética, así como lo entiende aquí, el hombre pone su norma ética y no lo alcanza, finalmente en lugar de esforzarse para alcanzar esa norma que ha establecido, aliviana esa norma para degradarla y para que finalmente considere que la ha alcanzado, ¿no? El hombre finalmente sí es el que pone la ética, la norma de lo que es bueno y lo malo, así como se entiende, puede variar la exigencia de la norma ética, lo puede modificar porque finalmente es el legislador. Entonces, ¿hay problemas aquí? Sí. El primer problema es considerar que la ética es digamos, un campo de estudio de la conducta humana. Es darle a la ética un terreno demasiado amplio, algo que no le corresponde, porque hay acciones, hay prácticas que no están direccionados por lo ético. Otra de las cosas que vemos aquí es considerar que la ética viene a ser el reemplazo de la Biblia, de las Escrituras. Porque el hombre, en este caso, viene a ser el legislador, que a través de su razón puede establecer aquello que es bueno o malo. Porque la ética ya no estudia, para estos personajes, ya no estudia el amor moral, sino que ha invadido otro campo de estudio porque la ética es la ciencia del bien y del mal, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Entonces la ética ya se ha descarrilado para nuestra concepción, ya no está operando en el margen que debe operar. La ética se ha convertido prácticamente como una ciencia panorámica que abraza toda la realidad práctica. Y aquí hay una problemática fuerte, ¿no? Y se tiene que reflexionar sobre esto. Antes de entrar a esta parte que el autor nos va a estar planteando una perspectiva de todo el campo ético, no sé si tengan algún comentario o participación. A mí me gustaría participar con algo, Saúl.
Pero, Ok, está el hermano Joel y luego adelante, hermano. ok. Primero la hermana, después yo. Ok, adelante, hermana Ale. Ok, es que me quedé, o sea, con lo que comentaba hace rato acerca de la importancia de estudiar el pensamiento y las filosofías que hay y saber si no estamos empapados de ellas. Parto de lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y creo que tener un conocimiento de la ética y la moral partiendo desde la voluntad agradable y perfecta de Dios es sumamente importante en la iglesia, porque si no, seríamos cristianos que viviríamos en la utopía del cristianismo, pensando que no hay, que no tenemos que cambiar nada del cristianismo, y pensando que estas filosofías como el humanismo, como el practicismo, decías hace rato, no han penetrado los muros de la iglesia, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿por qué si la conducta del cristiano se resumiera a actos de piedad, por qué la escritura nos está impulsando o invitando a renovar nuestro pensamiento, incluso a analizar qué hay en nuestro corazón y qué es lo que está rigiendo nuestra forma de comportarnos en todos los aspectos? Entonces, bueno, ese era mi comentario. Sí, sí. Y de hecho, esa es la naturaleza de el por qué como cristianos buscamos conocer de las escrituras y las implicaciones, por ejemplo, en este caso, de la cosmovisión bíblica a nuestros hechos. Porque como cristianos estamos llamados a honrar a Cristo en la totalidad de nuestra vida, incluyendo nuestro entendimiento teórico, pero también en lo práctico. Porque si nos adherimos sin mayor crítica, sin mayor análisis nos adherimos a la visión humanista, la visión escolástica o alguna visión pagana, en nuestros actos vamos a estar no honrando a Dios y quizás estemos proponiendo algo que consideramos que va a ser justo. Si no está encuadrado en la voluntad de Dios, no esperemos que sea eso algo justo. Yo creo que como cristianos tenemos que, como dice las escrituras, traer, sí, ciertamente nuestro pensamiento, nuestro pensar debe estar guiado por las escrituras y esa es la dinámica como cristianos, porque podemos ser cristianos con buen deseo de servirle a Dios, pero necesitamos también ser cristianos con un pensamiento cristiano y con actos que glorifiquen el nombre de Dios. Y yo creo que esa es la idea aquí, de estar conociendo más de las escrituras, pero también de las implicaciones de las cosmovisiones en la vida práctica, porque eso tiene aplicación a los hechos concretos de nuestra vida y de la sociedad, así que pues, no está aislado. Adelante, hermano Joel. Sí, hermano. Bueno, nada más quería comentar. En primer lugar, hasta me da vergüenza lo que voy a comentar, pero yo soy producto de una educación bíblica, pues no tan bíblica, que digamos. Aunque crecí y me desarrollé en una iglesia presbiteriana, pues había una idea ahí totalmente equivocada respecto a, por ejemplo, las ciencias. De alguna manera se satanizaba cada una de las ciencias porque se consideraban que eran del demonio, ¿verdad? Entonces, pues yo me formé y crecí con una idea totalmente pues equivocada respecto al ser cristiano. Y no fue sino hasta que
pues el Señor me permitió relacionarme con otros hermanos y darme cuenta que realmente pues es bien importante estudiar este tipo inclusive, no sé, profundizar en este tipo de enseñanzas porque mucho tienen que ver también con nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Yo quiero agradecer al Señor pues por la vida de ustedes y también por estas oportunidades que Dios nos da de poder conocer más de esto. Y yo estoy de acuerdo con mi hermano Amador, Iván Amador, cuando llegamos al capítulo 8 de este texto que se está llevando a cabo, pues todo iba bien. Y cuando llegué a lo leí, la verdad es que sí, hay muchos conceptos que no, debo ser franco, no entendía y creo que también me hacían la misma pregunta de mi hermano, pero sí tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, aún con nuestra ética. Hay que decirlo así con palabras mayúsculas, porque hay muchos pastores, por ejemplo, que la verdad es que están lejos de vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces el testimonio deja mucho que desear. Aún nosotros mismos no entendemos lo importante que es profundizar con seriedad, sobre todo que la fuente que es la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras y lo que tiene para nosotros, y pues involucrarse en este tipo de reflexiones porque pues sí nos hace falta bastante, nos hace falta mucho y yo creo que una de las situaciones que estamos viviendo hoy en día es mi punto de vista. Creo que mucho tienen que ver los líderes de la década de los 60, 70, pues que no tuvieron esa visión. Y no los culpo a ellos porque pues realmente somos nosotros producto de hermanos bien intencionados que nos llegaron de Norteamérica, predicaron el evangelio de Jesucristo y gracias a Dios por sus vidas. Ahora estamos en el camino del Señor, pero los hermanos jóvenes que están tomando este diplomado, de verdad que deberían de involucrarse en ello porque tiene mucho que ver con nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios y sobre todo, pues no perder de vista las Sagradas Escrituras que deben ser la base de lo que somos delante del Señor como iglesia, como cristianos. Yo me estoy deleitando, ¿no?, en este tipo de reflexiones y yo estoy aprendiendo cosas nuevas que no solamente me ayudan a mí, sino también, pues de alguna manera yo las comparto con mis hermanos en Cristo también. Yo creo que es muy fundamental. Exacto, muchísimas gracias, hermano. Y es que sí, yo creo que olvidamos nuestro fundamento como cristianos reformados, porque la fe cristiana, la fe cristiana arraigada en el corazón guía al creyente hacia hechos de justicia en la totalidad de su vida. Y la fe en Cristo nos guía también para el quehacer teórico. La teoría o el quehacer científico no está divorciada o peleada con nuestra fe, por el contrario. Es a través de nuestra fe cristiana que tenemos que tener una mirada del mundo que Dios creó, porque veamos, que el mundo es de Dios. Él colocó el mundo bajo su ley. Dios dictó leyes para la creación. Lo que el científico hace es simplemente estudiar esas regularidades que llamamos leyes que Dios da para la creación. Y cuando un científico cristiano empieza a analizar esas leyes que rigen el mundo, pero detrás está la autoridad del rey soberano que dicta esa ley, tiene una mirada diferente. Y su descripción teórica, porque la descripción teórica es una descripción del mundo de Dios, cambia. Así que nuestra fe cristiana, en lugar de que nos diga no a la ciencia, nos impulsa al quehacer científico. Y esto lo vemos en la Reforma. La Reforma dio un impacto al desarrollo cultural.
Pero no solamente el quehacer científico, la Biblia, el Espíritu Santo, estar bajo la autoridad de Cristo, nos va a guiar también para que podamos operar en nuestra vida no teórica a la voluntad de Dios. Lo que importa aquí es la gloria de Dios, no el desarrollo científico aislado de ese propósito fundamental, no las relaciones interpersonales sin tomar en cuenta la meta final que es la gloria de Dios. El cristiano vive para la gloria de Dios en todo lo que hace. Por eso la importancia de todo esto pues es enorme. Yo así lo veo y les felicito, bueno, de antemano porque están tomando esta parte, están haciendo el esfuerzo de leer, de interactuar y es muy, muy bueno. No sé si alguien tenga algún comentario más antes de pasar a la otra parte. Yo, Saúl. Adelante, hermano. Sí, bueno, yo sí creo que este estudio es relevante e importante porque cuando estamos hablando de cosmovisión cristiana, estamos entendiendo la cosmovisión no solamente en términos de lo que dice la Biblia, sino de lo que no dice, ¿no? O sea, es decir, muchas veces para poder delimitar algo y entender realmente qué significa y dado que todo lo definimos con palabras e ideas, de lo cual tenemos matices y formas de entender distintas, pues le tenemos que dar muchas vueltas a las fronteras de los conceptos y de las ideas para entender qué sí es y qué no es. Y yo creo que la ética es algo que con lo que muchas personas sustituyen al evangelio, ¿no? Al no conocer a Cristo, consideran que la ética es lo que los guía moralmente y que por tanto no existe la necesidad de religión, aunque todos sabemos que sí tienen religión, pero dicen que no, o de un Dios, ¿no? Entonces yo creo que esto nos permite establecer la frontera entre qué es la ética y hasta dónde el evangelio, en el evangelio hay lugar para ese concepto o no, y qué significaría desde el punto de vista de una cosmovisión bíblica. Entonces me parece relevante. Lo que a mí me pareció es que el autor dedica mucho tiempo a criticar los conceptos e ideas de otros de la ética y muy poquito tiempo en establecer su propuesta, lo cual me parece muy pues triste porque pues critica mucho a todos y al final dice, yo creo que la ética es la fidelidad o lealtad, punto. Y no explica y no hace sentido, no me cuadra todas las formas en que he estudiado la ética, obviamente desde el punto de vista humanista y como tú quieras en la escuela y todo eso, no desde un punto de vista cristiano, hablan mucho de, bueno, a mí me hacen sentir o me hacían pensar que pues es esa parte creacional que Dios, con el que Dios nos diseña y que dentro de ese diseño Él establece cierta ley, cierta naturaleza, cierta forma de ser, leyes naturales, que obviamente si nosotros vamos direccionados hacia esas leyes naturales y soportados hacia esa voluntad de Dios establecida en la forma en que funciona nuestra realidad, ¿no? Si vamos hacia allá en el quehacer de nuestra conducta con los demás, pues entonces pues hay un sentido para estudiar ética, ¿no? Que no tiene que estar precisamente referenciando un versículo bíblico, pero que desde el punto de vista cristiano, pues es desde una perspectiva bíblica, ¿no? Sin embargo, cuando me cambia el concepto y le pone que es fidelidad o lealtad, pues ¿a qué o por qué? O sea, a Dios, sí, pero entonces, ¿cómo establezco un puente con el que no cree en Dios y fidelidad a la naturaleza, a la realidad que Dios creó? Sí, híjole, no me quedó nada claro. Precisamente es en este momento que vamos a tratar de explicar un poco más acerca de eso, de la ética, porque aquí ya se hizo esa crítica a las corrientes de pensamiento que colocan a la ética en el campo de lo práctico y precisamente aquí es donde vamos a estar viendo un poco más el significado de lo ético. Sí, de hecho es lo que vi también yo, que hay poco, el autor está poniendo poco para esto. Lo que está diciendo es, debemos distinguir entre lo preteórico y lo teórico. Miren, voy a compartir también en este momento una
diapositiva, donde encontramos las cosas que Dios ha dado en la creación. Tenemos este diagrama. Este diagrama nos muestra cómo Dios, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, revelan prácticamente el Padre su voluntad al hombre, llegando al corazón del hombre. Y en el caso del ser humano, va a tener una respuesta a la palabra de Dios en su corazón, movido en este caso por el Espíritu Santo o por algún espíritu inmundo, ya sea para la gloria de Dios o en rebelión. Pero pensemos en el caso del cristiano que pues, capturado por el poder del Espíritu Santo, de la palabra que el Espíritu Santo ha revelado, llega a confesar, decir, Cristo es mi Señor y mi Salvador, lo está diciendo en su corazón. Su corazón está cautivado por el Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia vamos a encontrar la vida espiritual. La vida espiritual no es otra cosa, sino una vida guiada y controlada por el Espíritu Santo. Y cuando tenemos esto, tenemos que ver también que Dios ha creado un mundo donde ha dictado leyes y normas para su creación, porque Dios es un Dios soberano. Y que todo, de hecho, todo el mundo está agarrado o colocado bajo la autoridad de Cristo. Hay un pasaje que encontramos en Efesios, por ejemplo, cuando habla acerca de la redención y nos lleva a ver que todas las cosas han sido colocadas bajo la autoridad de Cristo. Si alguien tiene Efesios, es el capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Alguien lo tiene que pueda darle lectura? Es Efesios 1, 9 y 10. Sí, yo lo leo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si juntamos esta afirmación con lo que el apóstol Pablo nos está diciendo tocante a Cristo y respecto a la creación, cuando dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dándonos a entender que Él es el origen, el que da cohesión, el que sustenta el mundo, y Él es la meta de todas las cosas, nos estamos percatando que las Escrituras nos está hablando aquí el apóstol Pablo que hay un punto donde todas las cosas están integrándose bajo una cabeza. El versículo 10, a fin de reunir o colocar todo bajo una autoridad. La autoridad es Cristo. Y estas cosas son las cosas que han sido creadas, que luego han sido pervertidas, han sido otra vez colocadas bajo esa autoridad. Porque debemos saber, hermanos, que todo el mundo ha sido creado en Cristo. Toda la creación está agarrada en Cristo. Él es su cabeza, no es solamente cabeza de la iglesia. Por lo tanto, si el mundo es una obra de Dios, Él mismo ha dictado ley para la creación. Hay un salmo que dice, les puso ley, hablando de la creación, que no será quebrantada. La ley que rige el mundo, la potestad de Dios que dicta su norma, a través del cual la creación en su totalidad está bajo el dominio de Dios. Hay un conjunto de leyes que Dios ha dictado porque es el legislador. El Salmo 19, ustedes pueden ver cómo en la segunda parte, en la primera parte habla de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dando a entender que hay un orden de ley que Dios ha dictado para la creación. Si tenemos en cuenta eso, aquí tenemos identificados, porque no es el hombre que crea estas leyes, sino que el hombre identifica y nombra. Aquí tenemos identificado 17 lados de la creación, o es decir, 17 leyes
que están operando en la creación. El hombre, el científico, lo que hace es ver que hay ciertas regularidades de un determinado tipo de ley y lo clasifica. Aquí ya tenemos la clasificación o agrupamiento de esas leyes y tenemos precisamente una agrupación de una ley que se llama numérica, la ley del número, la ley del espacio, la ley de la cinemática, de la física, de la biótica, de la psíquica, de la recreativa. Todo esto, hasta aquí en el número 7, no sé si lo logran ver con claridad, pero estas esferas son no normativas, es decir, son de carácter no teórico. Bueno, no son leyes normativas, sino son leyes naturales, le llamemos así, pero que no están involucrando hasta este momento lo analítico, el análisis. Una roca, por ejemplo, está sujeto a esta parte, hasta lo físico. Una roca es una roca, hay el aspecto numérico, ocupa un lugar en el espacio, el movimiento de sus átomos, es un ser físico, hasta aquí llega una piedra, por ejemplo. Pero una piedra ya no alcanza la ley biótica, ya no está en sujeción a la ley biótica porque pues, una piedra no vive. Pero si pensamos en un árbol ya alcanza a estar en sujeción a la ley biótica que Dios dictó para la creación. Un árbol puede estar vivo o en su momento muere. Pero el árbol no alcanza lo psíquico, porque el árbol no siente, no tiene esa sensación, tampoco alcanza lo recreativo. Pero si pensamos en un animal, sobre todo de sangre caliente, vamos a encontrar que va a operar en la parte psíquica, va a sentir dolor, va a sentir el frío, el calor, porque tiene sensación, está operando en sujeción a esa ley que Dios ha dictado para el mundo. El animal está bajo esa ley, incluso lo recreativo. Los perritos juegan, se divierten, los gatitos se corretean unos a otros porque están operando hasta ese rango. Vean cómo va alcanzando, subiendo la creación en esas leyes, en sujeción a esas leyes que Dios ha dictado. Pero ya en lo analítico, pues ahí no podemos decir que los animales hacen juicios o discriminativos teóricos, no se ponen a analizar, no operan en lo técnico, en lo histórico y etcétera, etcétera. Lo que se quiere decir aquí, que todas estos 17 aspectos son agrupaciones de determinadas leyes que Dios ha dictado para la creación, donde encontramos leyes naturales y también vamos a encontrar normas. Las normas son aquellos principios que Dios ha dictado para regir la vida también de determinadas relaciones de vida humana, pero están operando como principios de lo que debiera ser y tienen que ser entendidos por el ser humano e implementados en la vida humana. El hombre tiene que interpretarlos e implementarlos. No es el caso de las leyes naturales. Las leyes naturales son leyes necesarias que te sujetan, porque te sujetan, y no tienes que implementarlas, a diferencia de las normas. Las normas sí tienes que implementarlas, por eso aquí vemos esferas no normativas hasta lo recreativo. Aquí son leyes necesarias y aquí son leyes normativas. Las normas hay que entenderlas e implementarlas. Y ustedes ven aquí lo ético. Lo ético está hasta esta parte, antes de lo adorativo y por encima de lo jurídico. Y esta agrupación de norma llamado ético tiene un núcleo duro, es como su corazón, digamos. Y aquí le pone en este diagrama la fidelidad, perdón, o algunos van a poner el amor moral. Esto tiene que ser interpretado por el hombre. ¿Qué es lo ético? Y aquí, vean, no está poniendo la ética como lo bueno y lo malo. Porque lo bueno y lo malo no está dado
en el análisis de ninguna ciencia especial, porque la dirección entre lo que es bueno y lo malo no está dado aquí en la creación. Lo bueno y lo malo lo está dictando Dios en su revelación direccional. Por eso aquí no está la ética, como en el caso que ya vimos varios ejemplos, donde colocan a la ética como el campo de estudio de la conducta humana, definido, sí, en este caso, por lo justo y lo injusto, ¿no? Porque no hay dirección en la ética, la dirección está aquí, por el Espíritu Santo que lo ejerce en el corazón del hombre. Entonces la ética debe tener un campo de estudio distinto. Su enfoque, es decir, su núcleo duro es la fidelidad. Otra de las cosas es que en lo que ya vimos, la ética es quitada de acá, de este punto 16, y es colocado aquí. Porque todo lo que es práctico está definido por la ciencia ética. La ética ya no opera para la gente incrédula, según hemos visto, como un lado más de la creación, sino que es casi como una filosofía, algo más abarcante, algo de incluso direccional, casi es el reemplazo del evangelio, como lo mencionaron. Y en este caso, el creyente tiene que interpretar la norma ética de la fidelidad e implementarlo en las estructuras sociales que están guiadas por lo ético. Voy a poner algún ejemplo. El matrimonio. El matrimonio tiene una base, algo que lo funda, y otra norma que lo guía en su estructura interna. El matrimonio es una institución dada por Dios, está posibilitada por la voluntad de Dios, pero es el hombre finalmente que va a entrar en un pacto matrimonial y que debe interpretar cuál es la voluntad de Dios para la estructura del matrimonio e implementarla. Entonces, el matrimonio tiene una base en lo biótico, la reproducción humana, es un ejemplo allí, la atracción sexual, pero esa institución tiene una guía interna, que es lo ético, la fidelidad, donde los cónyuges tienen que operar en el contexto de la fidelidad, de la confianza, de la exclusividad y el compromiso. Y tienen que implementar esos principios éticos a la vida matrimonial. Pero sabemos que no hay dos matrimonios iguales, porque la implementación de esas normas éticas van a estar determinadas en gran medida por la comprensión de esos cónyuges de la voluntad de Dios y cómo lo van a implementar. La implementación puede variar un tanto, también dependerá de los agentes que lo estén implementando, pero finalmente vamos a advertir nosotros una institución llamada matrimonio. Y nos damos cuenta que esa institución llamada matrimonio es una institución que es diferente al hospital, a la iglesia institucional, al Estado o cualquier otra organización. Advertimos eso en la vida preteórica, en la vida ordinaria, digamos, pero bajo una dirección cristiana tenemos que entender cuáles son esos principios éticos para implementarlos en la vida matrimonial. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo esto debe ser entendido. Ok, a ver cómo dejo de compartir, creo que me perdí. Sí alcanzaron a ver el diagrama o no se veía. Ok. Sí, se veía muy bien. Sí, se Muy bien. Sí, se ve. Y hay otras instituciones como es la familia, porque la familia está fundamentado en lo social y guiado por lo ético. Por eso el hijo puede esperar que su padre y su madre muestre un amor
moral hacia él. Pero esas autoridades en el hogar pueden no responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando un padre de familia, lejos de amar a su hijo, no lo hace. O creyendo que está amando a su hijo, no lo guía en hechos de justicia, no lo estorba en algunas cosas. Eso es una perversión del amor. El padre de familia tiene que entender cuál es la voluntad de Dios para su familia e implementarla para que su familia pueda ver representado en términos humanos ese amor moral, esa confianza que les define. Pero pues otra vez, un padre incrédulo abandona a su hijo, maltrata a veces a su hijo, hay hijos maltratados. La familia, que debe ser la estructura que Dios ha colocado para mostrar el amor a sus integrantes, lamentablemente termina muchas veces provocando heridas profundas, difíciles de sanar, ¿no? Eso significa que esos agentes, padres, que deberían manifestar el amor allí en esa estructura, no lo han hecho. Han terminado en hechos injustos. Eso va a trascender en la vida del muchacho. Entonces, yo creo que toda esta parte es importante. Doctor Raimundo, adelante. Gracias, hermano Saúl. Bueno, varias cosas quería comentar. Recordarles que en el capítulo 2 se habla un poco sobre este tema con la cuestión de la cosmovisión africana, y el autor utiliza un ejemplo precisamente sobre la familia y el aspecto ético para hablar de cómo la familia se refleja en todos los aspectos de la realidad, o cómo se comporta en todos los aspectos de la realidad. También en el capítulo 4 van a encontrar la ontología, una ontología basada en las escrituras. Sería todo este concepto acerca de leyes. Y algo que el doctor Saúl ahorita nos comenta es el concepto de ley positiva. No lo mencionó así, pero ahí el autor lo comenta como ley positiva. Es cuando el hombre establece algún tipo de ley desarrollada por parte del resto de las leyes que Dios ha establecido. Por ejemplo, una respuesta, una ley positiva en contra de la voluntad de Dios del aspecto ético es los matrimonios homosexuales, ¿no? Y otra cosa, yo siempre trato de explicar este asunto de una manera del texto bíblico, hablando más directamente ahí, y es Génesis capítulo 1. Génesis 1 nos dice que Dios vio todo lo que era, todo en la creación, y vio que era bueno en gran manera. Y luego Génesis capítulo 2 nos dice que Dios vio algo que no era bueno. No está diciendo que era malo, pero no era bueno. Y ese no era bueno es la soledad del ser humano. El ser humano no fue creado para estar solo. Y es muy interesante que después, en ese mismo momento, Dios, o bueno, antes, en ese momento le dice, Dios pone el árbol, y este árbol se llama del conocimiento del bien y del mal. Y la tentación directa de Satanás viene a Eva y le dice, cuando tú comas de este árbol, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el hebreo la idea no es tanto de saber o conocerlo, sino definir el bien y el mal. Establecer claramente qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de la creación. Entonces, la tentación desde el principio es ser como Dios. Y recuerda, ¿quién es el que establecía en el capítulo 1 y en el capítulo 2 lo que era bueno y lo que no era bueno? Dios. La ley de Dios, su autoridad, su gobierno. En cambio, cuando el hombre trata de usurpar el lugar, se convierte y trae toda una clase de miserias y tragedias, ¿no? ¿Qué es la ciencia de la ética en el contexto normal? Y por eso es tan importante que dediquemos tanto tiempo a derribar este ídolo. ¿Por qué? Porque la ciencia de la ética está tan arraigada en nosotros y creemos que la ética se trata de lo que está bien y lo que está mal, o de cómo vivimos, a tal grado que vamos a seguir creyendo eso. Incluso mucho después de haber ya sido convencidos, vamos a tener que seguir cambiando nuestra mentalidad.
Vaya, esa es la dinámica. No, ¿por qué tenemos que criticar? Hay veces que podríamos decir, mira, este es un tipo de deconstrucción, si quieres, ¿no? O sea, ya para que entendamos en términos más posmodernos. Pero no estamos ni siquiera deconstruyendo, estamos reformando. Estamos yendo a lo que Dios quería que fuera la ciencia ética. Y por ahí, doctor Saúl, si me permite, voy a enviarles a los alumnos un archivo, el del doctor Roberts, sobre la esfera moral o esfera ética, donde él aborda ya más plenamente también una crítica, por cierto, hace una crítica a un autor cristiano muy conocido en México, y después hace la propuesta más desarrollada todavía que la del autor. No van a ser tan decepcionados. Sí va a estar incompleto porque ese era un trabajo de hace varios años y el doctor ahorita está desarrollándolo todavía más. Pero el que ustedes van a tener ahorita es un adelanto que es muy amplio. Hablas de la esfera ética y cómo la esfera ética debe estudiar ciertas estructuras como la familia, el matrimonio, los amigos, la relación padres e hijos y la relación maestro-alumno. Entonces, sí hay más desarrollo, hermanos, ¿no? Hay incluso otros autores como el doctor James Holthuis, quien desarrolla ya una teoría total acerca de el amor, acerca de la relación de pareja, el noviazgo, el compromiso, etcétera, etcétera. Ya no visto como algo que los pastores tienen que hacer. Ellos hablan de eticistas, gente que se dedica a esta cuestión. Entonces, pero el problema es que no es una visión muy aceptada por todos, porque el general acepta la visión común. Y por último, hermano Joel, ahorita comentaba, bueno, que los jóvenes se abracen esta visión. Acuérdense, hermanos, que Caleb, hijo de Jefone, conquistó el monte Horeb a los 80 años. Entonces, él dijo, todavía tengo fuerza y todavía puedo hacer mucho. Hermanos, no importa la edad, hermanos. Cada uno de ustedes puede aportar y puede hacer que la reforma suceda. Por eso estamos aquí Por el Rey, para que ustedes adquieran esta visión. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Y yo creo que ese documento que va a compartir el doctor Raimundo va a ser muy importante porque veo que el autor aquí no desarrolla tanto, creo yo en lo personal, porque está ofreciendo hasta en todo el libro un panorama y este tema es bastante amplio. Se tendría que desarrollar el aspecto ético en cómo se ve aplicado en las diversas estructuras que están bajo su dirección, digamos. Y yo creo que eso puede ser algo más adelante que se pueda abordar con más detenimiento, pero lo que sí es importante, y ya veo que tienen el diagrama, es que el mundo en su totalidad está bajo ley, porque hay un legislador. Y no solamente las leyes que conocemos como la ley de la gravedad, la ley de la fotosíntesis, la ley de la herencia, sino que también hay normas que Dios ha dictado para las estructuras sociales. Y si Dios ha dictado normas, esas normas deben ser interpretadas por el hombre e implementadas por las autoridades que están operando en esas estructuras sociales. ¿Quién va a implementar la norma ética en el hogar? ¿Quién es la autoridad allí? ¿O quiénes son? Los padres de familia. Los padres de familia. Los padres de familia tienen que entender cuál es la voluntad de Dios para la familia y aplicarlo. Claro que en la aplicación va a variar. Puede ser que un padre de familia, parte de ello, le diga que una aplicación, digamos ya en un sentido de norma familiar, es no puedes salir a jugar mientras no hagas tu tarea. Eso ya es una forma de implementación en el caso concreto. Pero otra familia puede tomar una implementación distinta. Pero la norma ética que Dios ha dado para la familia, esa no cambia.
porque eso es una norma que está fija. La implementación va cambiando, pero siempre tomando en cuenta la norma que Dios ha dado, porque no es lo mismo la positivación o la implementación a la norma que está rigiendo de una forma, digamos, interna, la estructura de la familia. Y el padre de familia tiene que entenderlo, tiene que encuadrar sus actos al contexto de la voluntad de Dios y al contexto de su propio hogar, porque él es la autoridad allí para implementarlo. No le va a pedir al vecino que venga e implemente la norma paternal a su familia, porque no es el vecino la autoridad de ese hogar, sino él. Entonces hay diversas autoridades. Lo mismo pasa con el Estado. Ahí está la norma de la justicia que Dios ha dictado para orientar el trabajo interno del Estado. Pero ustedes saben que no hay dos estados iguales. Hay formas de gobierno distintos y la implementación de las leyes, que las leyes positivas, es decir, las leyes jurídicas deben reproducir la ley amplia de la fidelidad de Dios, se dan de muchas maneras y varían de acuerdo a los contextos. No cambia la norma no positivada de Dios, es decir, la norma, ¿cómo le llamaríamos? La norma fija de Dios no cambia, lo que va a cambiar es la implementación. Pero todo el mundo está bajo ley. Si no estuviera bajo ley, no tendríamos certeza de qué es familia, por ejemplo. Y no habría ni razón para discutir que los llamados matrimonios homoparentales no son matrimonio, por ejemplo, porque no habría una ley para el matrimonio. Pero Dios ha dictado una ley para regular la vida matrimonial. Entonces, entendiendo esa ley de Dios para la vida matrimonial, es que nosotros podemos advertir que un tipo de asociación no es matrimonio. Si alguien me dijera, la asociación política es matrimonio, pues yo diría no. Porque una organización política no es un matrimonio, ¿no? Porque no está configurado en la ordenanza ética de Dios que regula la vida matrimonial. Tiene una configuración diferente porque está bajo una norma diferente. Y yo creo que todo eso debe ayudarnos entonces en nuestra reflexión. Y bueno, gracias por su atención, hermanos. En el documento parece ser que ya no hay más. No sé si tengan algún comentario final y de esta manera vamos a ir concluyendo. ¿Alguien que tenga algún comentario, preguntas? Todos están muy callados hoy, ¿va? O así han sido siempre. ¿Se Así son, entendió o no se entendió? así son cuando ya se quieren dormir. Porque luego voy a salir bien preocupado que no entendieron nada, entonces. Adelante, doctor Ray. Bueno, en este caso solamente pedir que los que puedan activar su cámara, hermanos, vamos a tomar la foto. No hemos estado pudiendo subir las otras fotos, se me ha olvidado. Pero ya ahora sí, ya vamos a subir porque ya empezó un nuevo curso y queremos que todos sepan que el doctor Saúl está aquí también. Entonces, los que puedan activar su cámara, actívenla. Hermano Iván, ¿nos puedes apoyar con la fotografía poderosa? Para ti te salen bien chidas. Sí, claro. A ver, 1, 2, 3. Excelente. Y sí, listo. Perfecto, hermano, muchas Yo gracias. creo que quería una foto al inicio, cuando estaban bien felices, y otra al final. Y ahorita, quién sabe si quieran ser fieles a Congreso, al diplomado, ¿no? Sí. Quién sabe si el aspecto ético ahí los vaya a impulsar. Pero bueno, es lo interesante de esto, que estamos viendo nuevas perspectivas, nuevas maneras de entender la realidad, porque ese es el punto central de una visión cristiana.
renovar nuestra cosmovisión, renovar nuestro entendimiento, como nos citaba la hermana Alejandra, y lo que dice Pablo en otro lugar también, llevar cautivo todo pensamiento a obedecer a Cristo. Ese es el punto, que la vida en su totalidad se someta al Señor. Enhorabuena, hermanos. Muchas gracias, doctor Saúl, y muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Lean el archivo por ahí. Ya el doctor Saúl les dirá si hay alguna tarea o algo que realizar. Ahorita no, ¿verdad, doctor? Están tranquilitos. Luego ya lo está pensando bien, a ver qué les va a poner, ¿no? Pero sí, para que sufran, doctor, póngalos a sufrir, porque sienten bien tranquilos. No, no es cierto. Y pues bueno, hermanos, cualquier cosa, por favor, ahí está el WhatsApp y está el diálogo también con el doctor, pueden platicar con él, por ahí está el número, y pues la dinámica de... Dice aquí un comentario. En lo personal, disfruté mucho la clase, hermanos, qué gusto escuchar a los participantes y retroalimentados. Dios les bendiga. Hermana Alejandra. Muy bien, entonces esperamos que haya sido de su agrado, hermanos. Si no, pues no hay devolución. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, hermano. Estuvo excelente la exposición. Y también agradecer por el diagrama que enviaron. Muchas gracias, creo que nos va a servir de mucho. Sí, estuvo muy bien también. Yo como Iván, igual pensé al principio de la lectura que estaba muy complicado, pero no. Gracias a Dios que sí aterrizamos bien. Gracias. Buenas noches. Yo le decía a Ray que no comparto muchas de las cosas, pero me encanta estar aquí. Creo que fue muy buen tiempo. Sí, gracias. Saludos, Iván. Gusto en conocerlos. A todos, chicos. Iván, bendiciones, y todos los demás, bendiciones. Nos vemos. Bendiciones, Buenas noches, doctor. doctor, buenas noches. Gracias.